¿Cuál es el planteamiento? Si pudieses decirnos de forma muy sucinta. Bien, de la experiencia en realidad han salido 7 conceptos base, ¿no? El primero es los escolares, es la parte central del proceso educativo, y eso pasa porque se respete su ritmo circadiano. ¿Ritmo? Circadiano, o sea, todos sabemos que nos adecuamos de acuerdo a las horas de luz durante el día, Correcto. lo cual significa que debemos tomar nuestros alimentos, nuestras horas de trabajo, nuestras horas de descanso en horarios establecidos, que cambiando de lugar geográfico se alteran, ¿no? Eso no ocurre en nuestra educación actual, no se respeta el ritmo circadiano. El otro aspecto es que la educación realmente debe hacer realidad esa unidad que debe haber entre el escolar, el padre de familia y el profesor. Actualmente eso no existe, si bien es cierto formalmente se da, pero en la realidad no hay esa unidad afectiva, en la medida que los profesores no viven o no se identifican con la comunidad donde ellos realizan la labor educativa. Un tercer aspecto es el currículo. El currículo realmente lo que hoy día se tiene es una secuencia de cursos que están más orientados a la parte instruccional, pero están descuidando el aspecto importante que es la educación de la autonomía de los escolares. Y la única manera de hacer la educación de la autonomía es a través de que los escolares tengan la oportunidad de hacer proyectos productivos autónomos, cosa que actualmente en la currícula no está. El otro aspecto es que los escolares necesitan desarrollar el emprendimiento. El emprendimiento en la medida que esto permite poner a prueba lo que ellos están desarrollando. Y eso, la manera de hacerlo es a través de olimpiadas. Entonces deben haber olimpiadas nacionales en lo que es deportes, en lo que es ciencias, en lo que es matemáticas, en lo que es redacción. He tenido la oportunidad, y posiblemente tú, de vivir en la costa, en la sierra y en nuestra selva. Y veo que las características, incluso no solo en estas 3 regiones, sino se diferencian por departamentos, por provincias, por caseríos, por comunidades. Entonces, la educación, hasta donde yo sé, contempla un solo plan educativo a nivel nacional. Este punto que has tocado estaría diferenciando estos proyectos productivos por zonas donde el estudiante, el escolar en este caso, aprendería a desarrollar los productos, digamos, la ganadería, la manufactura, que es más factible en cada zona. Así es, esa es la experiencia que tenían los pilotos educativos. Correcto. Y que actualmente también estoy haciendo un piloto educativo sobre formación técnica, ¿no? Entonces veo que la escuela ha llegado, pero no ha tenido en cuenta la realidad de la zona. Bien, otro aspecto importante ahí es, para que este currículo realmente sea efectivo, tiene que ver, como decía, ese binomio, hecho realidad, ¿no? Los escolares, los padres de familia y los profesores. Pero eso no es posible si no contamos con profesores debidamente especializados. El profesor no solamente debe estar especializado en el arte de enseñar, sino fundamentalmente debe estar especializado en una carrera, en una profesión, de tal manera que le permita a él, en la comunidad donde él va a llegar, ser el líder. Y para que la unidad socioafectiva funcione, el profesor debe vivir en la zona. Bueno, un poco como era antes, ¿no? Que con el tiempo se ha ido perdiendo. Entonces, si logramos que el profesor vive en la zona, el profesor va a conocer la realidad. Y los escolares y como los padres lo va a ver como un líder, ¿no? Situación que no se da actualmente. El otro aspecto importante es que realmente las escuelas, tal como están concebidas hoy día, no permiten el desarrollo de esa identidad propia en las comunidades. De ahí que la gestión de una nueva escuela debe ser una responsabilidad de las comunidades. Una idea un poco exagerada tal vez suene, las comunidades o los barrios, vía sus organizaciones, deben tener la capacidad de nombrar a los profesores, ¿no? Hoy día los profesores son nombrados a través de un concurso nacional, que en realidad pues el profesor llega como un visitante, un turista a la comunidad. Sí. Aquí hay una cosa que me recuerda a la época
en que yo estaba niño, es decir, hace ya mucho tiempo. Mis profesores no habían estudiado pedagogía ni educación. Yo me acuerdo de profesores como Pons Muso, como Rebasa Costa, como Santillán Arista, como Espejo Asturrizaga, es decir, cada cual era un especialista en su materia, llámese literatura, historia, geografía, física, química, biología, psicología. Ellos trabajaban normalmente desarrollando su profesión y también hacían docencia en colegios y universidades. Pero por los años 60 ocurre un cambio, Eduardo, y ese cambio hace que se generen estos profesores que están preparados en la especialidad psicopedagógica. Yo he sido testigo en otros países, en otras partes, y eso no ocurre. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas tú? Tenemos que sacar los mejores profesionales, y digo los mejores porque cuando terminan los muchachos el colegio, buscan seguir una carrera de ingeniería, medicina. Los mejores alumnos se van hacia esas carreras y los exámenes de admisión son muy duros, pero muy pocos son los que tienen la vocación para ser maestros. Y generalmente aquellos que no han alcanzado muchas veces las vacantes de esas carreras, entre comillas, privilegiadas, entran a seguir educación y con, digamos, poca vocación. Una profesión, por ejemplo, había profesores que habían llevado una carrera de biología, otros habían llevado una carrera de ciencias sociales o antropología, y observé que los mejores resultados lo tenían esos profesores. Entonces claramente se ve que la persona que tiene la especialidad, es decir, que ha logrado un dominio de la disciplina, si tiene el interés, el gusto, ese arte por enseñar, va a ser la mejor persona que va a permitir enseñar, ¿no? Sí. Entonces, eso implica pues que nuestro magisterio se tiene que abandonar yo le diría esa idea falsa, ¿no? Que para profesor se estudia. En realidad es casi parecido como para ser artista, es algo que mucho tiene que ver la parte innata. Y luego viene pues ya la parte de tecnificación. Perfeccionamiento. Claro. Sí, entonces, correcto. eso tenemos que dar, ese salto tiene que dar el país. Sin embargo, hoy día legalmente primero ponen un requisito que hay que pasar la escuela de pedagogía para luego ir a las y que se convierte hoy en los profesores de primera categoría. Claro. Que antes era la inversa, porque los profesores con experiencia eran los que estaban en primera categoría. Claro, en realidad es doloroso ver cómo, por ejemplo, artistas no muy buenos, ellos no tienen la oportunidad de estar en las escuelas, porque no tienen el título pedagógico. Así como también hay técnicos, hay ingenieros, no hay hasta gerentes que tienen esa vocación por enseñar, pero ellos no tienen el título pedagógico. ¿Qué otro punto, Eduardo? Tú habías mencionado algo más. Sí, o sea, esa capacidad que debe tener un país para valorar a su talento, eso no se está dando actualmente en la educación. Entonces ahí tiene que haber un cambio, ¿no? Un cambio en el enfoque, de tal manera que la educación se entienda como un proceso no solo instruccional, sino de formación productiva, autónoma y de la capacidad de desarrollar el emprendimiento. El otro aspecto fundamental que se está descuidando hoy día es que no estamos valorando la potencialidad que tiene nuestro país. ¿Cuál es esa potencialidad? Es la diversidad de culturas, ¿no? Aparte de la diversidad biológica. Entonces ahí, en realidad, acá lo más productivo que podríamos hacer es que exista un intercambio cultural. Por así decirlo, en términos claros, un grupo de escolares de una escuela, digamos, de la costa, intercambia y va a vivir unos 15 días Eso suena muy bonito, a muy un interesante. colegio en la serranía, a cargo de los padres de esos alumnos, y el grupo de esos alumnos vienen a vivir a la costa. Entonces, eso permitiría que se vaya desarrollando la cultura de la tolerancia y vayamos ya dejando de lado los prejuicios que por años tenemos
que no permite construir una verdadera identidad y unidad nacional. Sí, es verdad. Y el aspecto que hasta cierto punto yo veo hay un gran temor, porque muchas veces se habla de la excelencia, pero la excelencia realmente se demuestra cuando uno se somete a procesos de evaluación. Y hoy día los colegios no están siguiendo procesos verdaderos de evaluación. Es decir, cada colegio se evalúa, cada profesor pone la nota a sus escolares. Entonces, en la propuesta que implicaría un cambio profundo en la educación, tiene que haber un sistema nacional de evaluación.